667, ¿no? Te dice, usando alguno de los teoremas para funciones continuas, es posible determinar si H1 se corta con H2 en algún punto cualquiera, ¿bien? No nos interesa encontrar en qué punto se cortan, queremos saber si se cortan, nada más, ¿bien? Entonces, ¿cómo sé, cómo puedo trabajar esto, no? ¿Qué significa que se corten dos funciones analíticamente en una cuenta? Si yo tengo que representar que H1 y H2 se cortan, ¿cómo lo puedo escribir en una fórmula, en una ecuación? ¿Cómo se escribe eso? Pregunto para ver si alguien tira alguna idea. ¿Igualarlo? Claro, exacto. ¿Bien? Si H1 y H2, ¿bien?, se cortan en algún punto, cualquiera, significa que tienen que ser iguales. Precisamente por eso se están cortando, porque en ese valor de X van a tener la misma imagen. Entonces, si se cortan, es lo mismo que decir que las vamos a igualar. Es decir, que H1 tiene que ser igual a H2. Esto, obviamente, lo vamos a reemplazar por sus expresiones respectivas, ¿no? La expresión de H1 y la expresión de H2. Así que esto lo vamos a llevar acá. Esto es x al cubo más 5x al cuadrado, y tiene que quedar igualado a 2 a la x más x. Bien. Acá estamos representando cómo quedaría la intersección entre funciones. Pero todavía nosotros tenemos que saber cómo transformar esto para poder aplicar alguno de los teoremas que tenemos. Entonces, tampoco es que conozcamos muchos teoremas, ¿no? Tenemos o el teorema del valor intermedio o el de Bolzano. Entonces, como acá en este caso no va tanto en uno como en otro, necesitamos encontrar la forma de una función, una f de x. Y hay que saber quién es esa f de x para poder aplicarle el teorema. Acá no tengo una f de x bien definida. Entonces, lo que voy a hacer para definirla es que voy a operar miembro a miembro para dejar todos los términos de un solo lado. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer, por poner un ejemplo, es que estos términos me los voy a pasar restando para el otro lado. ¿Bien? Voy a hacer esto. X al cubo más 5x al cuadrado, y estos los paso restando así. ¿Bien? Entonces esto me queda igualado a 0. ¿Por qué hago esto? Porque necesito encontrar la forma de la f de x. Y si yo escribo de esta manera, yo podría renombrar todo este término. Podría decir que todo este término ahora es mi f de x, una nueva función que yo llamo, y que al mismo tiempo, fíjense que está igualada a 0. Entonces, esta f de x, que es igual a todo esto, me está representando la intersección entre h1 y h2. Es como que yo defino una función que representa todos los posibles puntos de x donde las funciones h1 y h2 se intersectan. ¿Ven? Y hago eso precisamente porque así puedo aplicar algún teorema. Acá es donde yo podría aplicar teorema de Bolzano o teorema de valor intermedio. Como ya está igualado a 0, nos conviene obviamente aplicar teorema de Bolzano. ¿Bien? Pero si a mí acá, en vez de quedarme un 0, me quedara un valor distinto de 0 por ponerle un 5, suponete, ahí sí me convendría aplicar el teorema de valor intermedio. ¿Bien? Que podría ocurrir, ojo, pero bueno, justo acá en este caso nos quedó 0. Así que ya que estamos con eso, vamos a usar teorema de Bolzano. ¿Bien? Hasta acá creo que vamos bien. Cualquier cosa avisan. Bueno, ahora tenemos que aplicar teorema de Bolzano, ahora que ya tenemos nuestra función, tenemos toda la cuestión, a la función f de x igual a x al cubo más 5x al cuadrado menos 2 a la x menos x. ¿Bien? Pero antes que nada hay que ver si se cumplen las condiciones. ¿Bien? ¿Es continua en un intervalo AB? No sabemos quién es ese intervalo todavía, pero yo quiero saber si lo va a hacer. ¿Bien? ¿Es continua? Sí. Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué es continua? Porque Es una es una función polinómica. polinómica. Bien, es una polinómica con una exponente, ¿no? Con una función exponencial. Es una combinación, es una suma de funciones continuas, ¿bien? Entonces tenemos que responder, ay, perdón, me quedó en el, tenemos que responder, es continua, en R, si quieren decirle, en R o en su dominio, pero su dominio en principio también son los reales, entonces vamos a dejarle que es continua en R. Porque, bueno, es una combinación de funciones continuas, bla, bla, bla. Ustedes tienen que dejarlo especificado, no lo voy a escribir todo porque yo encima soy media lenteja para escribir y nos vamos a tirar acá media hora. Bien, entonces ustedes terminan de completar. Es continua en los reales porque entonces va a ser, bien, continua en cualquier intervalo a B que yo elija, bien, a mí no me interesa que sea continua en todos los reales, a mí me interesa que sea continua en el intervalo a B. Si es continua en los reales, bárbaro, pero eso no es lo que me importa. Bueno, entonces, una vez que esto lo tenemos bien especificado, bien aclarado toda la cuestión, ahora tenemos que fijarnos qué valores de A y B elegimos. Y bueno, como ya sabemos, esos valores de A y B tienen que ser tales de una manera tal que f de A tenga distintos signos, bien, que f de B. Y ya ahí tenemos aplicado todas las condiciones del teorema de Bolzano y se resuelve fácil, digamos. Entonces, ¿qué valores podemos usar? Yo acá les spoileo un poco los valores, pero bueno, tengo dos valores que es el 0 y el 1. Si yo calculo f en 0, acá volvemos a lo mismo. Tomen valores fáciles. No se vayan a calcular f en 1000, porque no tiene sentido. Tomo el 0 porque fíjense que es re fácil hacer cuentas acá si tomo el 0. Obviamente que si esto no me da bien, tengo que arrancar de nuevo, pero bueno, partamos de lo básico. Si la x vale 0, esto me da menos 1. Bien. Y digo, bueno, pruebo qué pasa en f en 1. A ver, el 1 también debe ser facilito de calcular. Acá me va a quedar 1 más 5 menos 2 menos 1. Y esto me va a dar un total de 6 menos 3, o sea que me va a dar 3. Bien. Son de distintos signos. Así que ya está, no me voy a ir mucho más lejos, ¿no? Entonces, decimos que, como f de x es continua en 0, 1, porque lo acabamos de demostrar que era continua para todos los reales y lo justificamos, así que podemos decir que va a ser continua en 0, 1. Y como f en 0 tiene distintos signos, ¿bien? De f de 1, puedo asegurar que f de x va a ser igual a 0 en algún x, ¿bien? Que pertenezca al intervalo 0, 1. ¿Y qué significa que exista algún x en 0, 1 que me diga que f de x es igual a 0? Y si la función f de x es igual a 0, significa que todo esto se va a hacer igual a 0 para algún x entre 0 y 1. Y si para algún x entre 0 y 1 eso es verdad, significa que esta expresión va a ser igual a esta expresión para un x entre 0 y 1. En consecuencia, podemos asegurar que las funciones h1 y h2 se van a cortar en algún valor entre el 0 y el 1. ¿Bien? Fíjense que es un poco más rebuscado, no es que solamente aplicamos el teorema y decimos, sí, el teorema se cumple, fin. Hay que irse un poquito para atrás y terminar de sacar conclusiones sobre los resultados que obtuvimos acá. Entonces, una vez que nosotros llegamos a esto, me voy a ir acá arriba para usar un poco este lado de la hoja, decimos que por esto, bien, imagínense que lo estoy continuando abajo, pero lo estoy continuando de este lado, existe un x perteneciente al 0, 1,
donde H1 de X y H2 de X se cortan. ¿Bien? Por teorema de Bolzano. Todo esto salió por el teorema de Bolzano. Entonces ya está. Bien, ya respondimos lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos estaba pidiendo si existía, si era posible determinar si se cortaban en algún punto. Listo. Se cortan entre 0 y 1, no sé cuál, pero anda por ahí. ¿Bien? Y eso es todo. No sé si hay dudas, si hay consultas, si hay... Ahora pasó el link. O sea que si no me da el intervalo, los elijo yo. Sí, los elegís vos si no te da el intervalo, tal cual. Nayara, les quiero hacer una aclaración en general para cualquier ejercicio cuando tienen que justificar la continuidad. Subí por favor para mostrar la función, la f de x. Sí, ahí voy, ¿eh? Para que me mandé a compartir y ahora, bueno, voy a tener que pensar. Dame un segundo. Dame un segundo, acá. Ahí está. A ver, por ejemplo, o sea, lo que les dijo Nayara, perfecto, reafirmo, para que les quede, para que no se les pierda de vista. Por ejemplo, esta función, h de x, no le veo h, no es la ecuación. Bueno, no importa. Ah, sí, ahí la vi a la derecha. F de x igual a x cubo más 5x cuadrado menos 2 a la x, dice. Menos x, bueno. Por ejemplo, Sí, esta 2 a la función, H. pero esto, a ver, llevado en términos generales, para cualquier tipo de función como esta o similar a esta, donde tienen suma, resta, producto o cociente de funciones y tienen que justificar la continuidad de esa función f de x. O sea, siempre justificar. En el examen, si ustedes ponen es continua y no ponen por qué, se van a encontrar con un cartelito que dice no justifica o que dice por qué, y eso, a ver, no les suma puntajes, porque no es suficiente decir es continua. A ver, ¿por qué es continua? Se trata de justificar. En estos casos, a ver, la propiedad o el teorema que les comentaba la clase pasada, que habla de cuáles funciones, qué tipo de funciones son continuas en todo su dominio. Funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas. Siempre te parás en ese teorema o en esa propiedad. Decís, mira, esta función, mirás, a ver qué pasa. Acá tengo función polinómicas, exponencial, que yo sé que son continuas en todo su dominio por esa propiedad. Además, tienen otra propiedad que dice que la suma, resta, producto y cociente de funciones continuas es una función continua. Entonces, escribís eso. En este caso, f de x es una función continua por ser suma y resta de funciones polinómicas y exponenciales continuas en todo su dominio. Y ahí dejan recontra clarísimo, y nosotros sabemos que ustedes saben muy bien las propiedades y los teoremas, que es lo que hay que utilizar en este caso. Nada, eso les quería reafirmar. Ojo, no olviden de justificar, no olviden de pararse en las propiedades que están utilizando, en los teoremas que tienen. Es sencillo, en todos estos casos de justificar la continuidad de este tipo de funciones, o, repito, producto, cociente, siempre y cuando el denominador sea distinto de cero, ¿no? Los teoremitas, las propiedades, ahí. Díganlo y nosotros sabemos que saben las propiedades. Eso, nada más. Eso es todo. Profe, Sí. y por ejemplo, en el teorema de valor intermedio, la segunda hipótesis dice que K pertenece a un intervalo cerrado de f de A y f de B. ¿Yo puedo tomar los mismos valores que me dan en el intervalo cerrado? Estoy viendo si te seguí.
¿Cómo tomar los mismos valores? Porque no todas las veces te dan en intervalo cerrado. Claro, por ejemplo, si me dan en el 8, por ejemplo, me daban el intervalo 0,2 cerrado. Yo Sí. podría, cuando tengo que evaluar a la función en esos valores, ¿puedo tomar esos Ujú. mismos valores o tienen que ser valores que estén entre esos dos? No, no, no. En ese caso tenés que tomar esos valores precisamente porque te los está dando el ejercicio. Te dice, se puede asegurar mediante el teorema de valor intermedio que en el intervalo 0,2, ¿bien? O sea que ya te está dando los valores y tenés que probar la función g en 0 y g en 2 y de ahí, bueno, entrar a sacar conclusiones, siempre y cuando la función g sea continua, todo lo demás. Así que sí, tenés que usar los valores que te dan en ese caso. Ah, bien. Ah, claro, yo estaba eligiendo valores entre 0 y 2. No, no, porque fíjate que a vos el teorema lo único que te pide, una vez que vos verificaste tu condición de continuidad, es que evalúes la función en los extremos del intervalo, no en los valores internos del intervalo. Ah, claro, sí. ¿Bien? Buenísimo, profe, gracias. De nada. Para que estoy leyendo el chat, y antes habían preguntado, ¿se puede justificar diciendo que es continua porque es una función polinómica? Es que no es una función enteramente polinómica en este caso, ojo, fíjate que acá hay un exponencial. Entonces, a lo sumo, está bien lo que decís, pero tenés que decir que es una combinación o es una suma, en cualquier caso, de dos funciones, una polinómica y una exponencial, siendo que ambas son funciones que tienen propiedad de ser continuas sobre todo su dominio, o sobre todo los reales. ¿Bien? No puedes decir directamente que es función polinómica y ya está, porque no lo es una combinación. ¿Bien? Ojo con eso porque es una trampita, digamos. Profe, ¿se puede justificar diciendo solamente... Ah, bueno, eso es lo que puse antes. Está bien. ¿Bien? No, no sé si quedó ahí más aclarada la duda. No es una función enteramente polinómica, es una combinación entre una polinómica y una exponencial. Que tampoco cambia mucho la justificación, ¿no? Es añadir un par de palabras. Es la suma entre una función tal y tal, siendo que ambas son funciones continuas, la suma, por ende, va a ser una función continua. Y Y por nada más. otra parte, si pones, Franco, si pones es continua, f de x es continua porque es una función polinómica, está mal, porque no es una función polinómica. Ese 2 a la x mm, hace que esta función f de x no sea polinómica. Estaría mal la justificación. Es suma y resta de funciones polinómicas, si querés tomar cada sumando por separado, perdón, estoy diciendo mal, de función polinómica y función exponencial. Eso es realmente. O podés decir, mira, qué sé yo, separalo si querés decir, tal función, tal x cubo más 5x cuadrado menos x es una función polinómica, por consiguiente continua en todo su dominio. 2 a la x es una función exponencial, continua en todo su dominio, en consecuencia, la suma y resta, como vos quieras, pero no está bien que pongas que es una función polinómica porque no es una función polinómica, simplemente por eso, no es polinómica. Si no estuviera en menos 2 a la x, sí, pero tenés en menos 2 a la x. O si tuvieras, qué sé yo, en vez de menos 2 a la x, tuvieras logaritmo de x, no sé, o coseno de x, ponele. No es una función polinómica, tenés algo más. Eso. Profe, Sí. por ejemplo, en el 9, que hay que usar el teorema de valor intermedio. Ahí lo que me están diciendo es que la tesis me va a dar, o sea, G en C es igual a 10. Entonces yo puedo, cuando yo evalúo a la función en algún valor, uno tiene que ser menor que 10 y otro tiene que ser mayor que 10, ¿o no? Así hay algún valor que va a caer seguramente en 10, o está mal.
un número C tal que G. ¿Sí? Vos tenés que buscar el intervalo, ¿no? Bueno, lo que tenés que hacer es buscar el intervalo que, y ahí me perdí con lo que preguntabas, la verdad, porque estaba leyendo el enunciado que no lo había leído. Claro, o sea, yo cuando tengo que buscar ese intervalo, yo tengo que darle valores para que yo cuando después evalúe en la función esos valores, eh, uno sea menor que 10 y otro sea mayor que 10. Así me queda G en C, me quedaría hay algún G en C que va a ser 10. Claro, Claro. o sea, buscarte dos valores del dominio de la función en donde esté ese valor C, que hagan que te den imágenes en donde el 10 esté contenido. No sé si se entiende lo que dije. Por ahí en un grafiquito, ¿no? El teorema del valor intermedio no es difícil, pero es medio... Uy, algo pasó. Ahí. Pero, o sea, está bien lo que estás planteando, digamos, mira, te lo hago Sí, sí, acá sí, está abajo Está para que bien. lo veas, pero vos lo que me estás diciendo, uy, perdón, esto tiene que ser más o menos recto, es una vez que vos probaste que tu función sea continua, bien, recordemos que eso es importante, hay que probar que la función sea continua. Vos tenés que buscar algún valor de x, dos en realidad, a decir verdad, uno tal que te dé por acá el f de a, y otro tal que el f de b te dé más o menos por acá. Y sea tal que el 10 esté ahí. O sea que las imágenes te tienen que encerrar al 10. Y Y que si el eso es así, C esté entre... Haceme un favor, Nayara, sí, ponele ahí en el eje de las X, ponele el A, el B y mandale un C en el medio. Ahí está. Eso. Tenés que buscarte ese AB. entonces si vos probás que tu función es continua, vos sabés que en algún momento tu curva va a hacer algún movimiento extraño que sea de función, pero que va a pasar por acá y va a llegar al punto final que es el f en b en x igual a b, ¿no? Siempre y cuando la función sea continua. Esto lo hice también para aprovechar a recalcar que lo importante es que la función sea continua, porque a ustedes les podría pasar que la función, no sé, arranca acá y de repente pega un brinco hasta acá abajo y sigue el viaje hasta acá. Entonces, ahí si no es continua la función, yo no tengo forma de asegurar de que vaya a pasar por la imagen de 10 en algún momento. Capaz que arranca acá, pega un brinco abajo, se va por allá, luego vuelve a subir. ¿Ven? Por eso es tan importante el tema de asegurar la continuidad, para que yo sepa que voy a tener una línea, una única línea continua, y bueno, a partir de eso poder utilizar el teorema. ¿Bien? Pero bueno, básicamente lo que planteaste en la duda estaba bien lo que Está dijiste. bien, Tengo sí. que Está encontrar bien. un A y un B cuyas imágenes me encierren al 10. Y ya está. Sí, profe, ahí con el gráfico me quedó más claro. Bárbaro. Teorema de Bolzano, teorema del valor intermedio, más allá de la particularidad de Bolzano, o de uno de los requisitos importantísimo es que sea continuo en el cerrado. En el cerrado. No es lo mismo que sea continuo en el abierto. No es lo mismo. Así que atención también con eso. Continua en el cerrado. Fíjense que ya que estamos, les hago también la versión gráfica de Bolzano acá, ¿no? Muy hecho a las carreras. Pero si es lo mismo. Fíjense que si yo aseguro que f de A y f de B son de distintos signos, significa que uno está del eje de las X para arriba y el otro está del eje de las X para abajo. Entonces, como yo sé que esta función es continua, en algún momento estos puntos se tienen que unir sin brincos, sin saltos, sin cosas raras, y esa unión implica que tienen que pasar por el eje de las X. Es decir, que la función tiene que valer 0 en algún punto entre A y B. ¿Bien? Es lo mismo que el teorema de valor intermedio, solo que, bueno, te tenés que asegurar de que tengan distintos signos para que pase esto, ¿no? Para que corte el eje de las X.
Sí, y ya que Eso. estás acá con los grafiquitos, que sirven los grafiquitos, porque viste, verlo, visualizarlo, ayuda siempre. Nayara, hacele el grafiquito de una función, por ejemplo, de Bolzano, de cualquier gráfica, para el ejemplo de Bolzano, que la función sea continua en el abierto y no en el cerrado. A ver, que vean la necesidad de la continuidad en el cerrado. O sea, si es continua en el abierto, puede suceder que la gráfica de la función corte al eje de las X y puede suceder también que no la corte. Pero si es continua en el abierto, ¿no? Puede suceder como puede no suceder, pero si es continua en el cerrado, seguro que sucede. Bien. Bueno, imaginemos que esta es la función f de x, acá voy a tener el a, acá voy a tener el b, y vamos a ponerle que por acá está el f de a, y que por acá está el f de b, por decir una cosa. Entonces, pongamos por ejemplo que la función no sea continua en el abierto, me habías dicho, ¿no? Sí. No, que no sea continua en el cerrado, que sí sea perdón. continua en el abierto. Entonces, eso lo podemos resolver simplemente poniendo, por ejemplo, que la función acá no está Claro. definida. No, Y que la ponele, función... ahí sí está definida. Ahí en f de a está bien, ahí ese redondelito, ahí. Ahora, fíjate, te podés ir arriba de la, que la función en a sea mayor que 0. O sea, que f en a sea menor que 0. Pero Sí. que como no es continua en el cerrado, está definida ahí debajo, en f en a es negativo, perdón, pero la función pega un salto y se va para arriba. Y Claro. en el abierto, ay, no sé, es difícil decirlo, debería graficarlo. No, pero creo que ya te entendí, ¿vale? No, lo que pasa, lo quiero bajar un poquito porque si no, no me va a quedar espacio para hacer lo que me estás pidiendo que haga. Si no, busco un grafiquito que tengo, unos grafiquitos que tengo hechos y se los muestro, no sé dónde los tengo. Vos decís que esto está así y que acá tengo esto y la función viene por acá, suponete. Eso. Y sigue desde ese agujerito, sigue positiva hasta el B. Eso estoy diciendo. Ponele, fíjate, esa función, a ver, pero estamos mirando en el AB, estamos mirando en el intervalo AB. Eso de a la izquierda del A, borrarla en la gráfica porque no es lo que queremos ver. Perdón. Pongamos que más o menos parte de acá, digo para darle un poco de Sí, espacio. yo lo que quiero que vean es la necesidad de que sea continua en el cerrado. Porque si esa función que graficó Nayara, chicos, es continua en el abierto, cumple con una de las hipótesis del teorema de Bolzano, que es que f en a tenga distinto signo a f en b. Eso lo cumple. Pero no es continua en el cerrado, es continua en el abierto. Y fíjense que esta función la gráfica de esta función no cruza al eje de las X. De ahí la necesidad de que sea continua en el cerrado, porque puede suceder esto, si no. Puede suceder esto. Entonces se necesita que sea continua en el intervalo cerrado. Lo mismo con el teorema de la hora intermedia. Bueno, Bien, nada, acá estoy eso. poniendo. Sí, pero no es continua en el intervalo cerrado de AB. ¿Bien? Claro. Bueno, más o menos. Fíjense esto, ¿no? Lo que recién les decía, la importancia de la continuidad. Me pegó un salto, me dio distintos signos, lo cual está todo copado, pero resulta que al graficarla te das cuenta que no cruzó el eje de las X como dijo que era. Sí. La importancia de la continuidad en el intervalo cerrado. Eso. Para que les quede. Bien, no sé si se vio, si quedaron dudas, pregunten, digamos, no era. Este ejemplo lo armamos medio improvisado, entonces por eso fue medio caótico al principio. No, está bueno. No importa. Va sobre la marcha.
Profe, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Disculpe, Bien. sabe que yo le quería hacer una consulta, pero no sobre continuidad, sino sobre límites. Y aprovecho que hice el gráfico porque es sobre eso. Sabe que no entiendo muy bien la diferencia entre el hecho de que haya un puntito ahí que no está pintado y el que sí lo está. Ujú. Bien. ¿El hecho de que el puntito no esté pintado significa que el límite no existe? ¿O que esa es mi duda? El límite, sí existe, porque vos recordá que para que el límite exista, los límites laterales tienen que coincidir. Bien, imaginemos que A es igual a 2, ¿no? Suponete, por ponerte un caso. Entonces, para que el límite exista en este caso, vos tenés que verificar que el límite lateral, cuando x tiende a 2 por derecha de tu función, sea igual al límite cuando x tiende a 2 por izquierda de tu función. Y fíjate que cuando yo tiendo por derecha, por acá, por derecha, estoy tendiendo a 1. Entonces, esto es igual a 1. Y cuando yo estoy tendiendo por izquierda, también estoy tendiendo a 1. Entonces, esto y esto son iguales. Y yo puedo concluir que el límite total, cuando x tiende a 2, de mi función, bien, el límite final, va a ser igual a 1. Entonces, el límite existe, es válido. Lo que pasa es que no es lo mismo que el límite que la función en el punto. La función en el punto, es decir, f en 2, es igual a menos 1, como te puse acá. Entonces, en términos de límite, no pasa nada. El límite sigue existiendo y está todo copado. El tema es cuando vas a hablar de continuidad, que acá la función no es continua, porque acordate que para que sea continua, el límite, es decir, la tendencia al punto, tiene que coincidir con lo que vale efectivamente el punto en el lugar, que es lo que no ocurre acá y que por eso no es continuo. ¿Bien? Pero como límite en sí existe y vale 1. ¿Bien? El tema es que, bueno, no sé quién estaba preguntando. El tema es que no hay que perder de vista y hay que tener clarísimo que cuando vos te parás en el concepto de límite y cuando vos querés ver, alguien tiene el micrófono abierto y Sí. es conveniente que lo apaguen. Cuando vos hablas del límite de una función, lo que haces es observar el comportamiento de la función. Cuando digo el comportamiento de la función, observas hacia qué valores toma la función. Cuando te aproximas en este caso a... O sea, en las proximidades de A, para las X que están próximas, muy cercanas a... por valores mayores que A y valores menores que A, o sea, por derecha y por izquierda, lo que observas es qué hace la función. Pero en las cercanías no te importa lo que pasa en A. En A, el concepto de límite no requiere ni siquiera que la función esté definida en A. La función puede no estar definida en A y existir el límite. Puede suceder como en este caso, que la función en A tenga un valor distinto al valor del límite. Y sin embargo el límite existe. Básicamente mirás qué hace la función en las proximidades de A. Se quita. En A no te importa. Límite, ¿eh? Límite. No te importa ahí qué es lo que pasa, porque no miras ahí. Miras en la cercanía, muy cerquita, pero no en el punto. Eso es lo que le agrega continuidad. Continuidad, además del límite, le agrega que te importa lo que pasa en el punto. Eso. Ah, perfecto. Es decir, que entonces en límite, mientras los límites laterales sean iguales, o sea, no importa si el punto está pintado o no. No El importa, límite, porque no no, importa, sí en continuidad. porque el concepto de límite, al concepto de límite, por decirlo de alguna manera así muy coloquial, Sí. no le importa lo que hace la función en el punto, que la función en ese A que haga lo que quiera, no le importa el límite. Cuando hablas de límite, hablas de las proximidades, que esté definida, que no esté definida, no importa para el concepto de límite. Ah, listo, profe, ya entendí. Muchas gracias. Por nada.
Bueno, y para cerrar también un detalle acá de Bolzano, tiene el hecho de esto de que, bueno, no puedo aplicar el teorema de Bolzano, en este caso porque lo dimos gráficamente y vemos que no corta el eje de la X entre A y B, ¿bien? Pero no significa, si no tenemos la gráfica de la función, que no lo corte, ¿bien? Recuerden que cuando nosotros usamos el teorema de Bolzano, si no se aplican las condiciones, si no podemos usar el teorema, decimos que no se puede asegurar nada, pero no podemos sacar conclusiones y decir es que no corta el eje de las X, porque no lo sabemos. Ahora lo sabemos porque lo acabamos de ver con un ejemplo gráfico, pero cuando usamos el teorema de Bolzano con una función analítica y no sabemos nada de cuál es su gráfica, no podemos tirarnos a la pileta y decir, entonces no corta el eje de las X. No, hay que decir que no se puede asegurar nada con el teorema de Bolzano. Quizás sí o quizás no. ¿Bien? Eso, quería aclarar eso para que les quede bien presente. Le habíamos hablado ya, pero bueno, hablamos de nuevo por las dudas. Sí. A veces es preferible ser pesado. Sí. Este Cosa tipo de la grabarlo profesora me a dice fuego. 100 veces lo mismo, ¿viste? Bueno, a veces es preferible ser pesado, pero ¿para qué quiere? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Acá, día de ¿Bien? viernes. Día viernes. El día viernes todos estamos bien. Es maravilloso, ¿no? Es lindo, los viernes son lindos. Siempre y cuando no tengas que madrugar el sábado, ponele. Sí, no, es un martirio. Bueno, sí, por suerte. Pero igual yo termino a las 10 de la noche. Todavía no termino. Bueno, ánimo, que es viernes. Eso es. Bueno, ¿en qué estaban? ¿Estamos todavía con el práctico del límite? No, No, ¿cómo el sabes? teorema. Qué feo que suena esa expresión. ¿Cómo todavía? No. No. Porque justo agarré No. esto y leí límite. No, Y en verdad, no. quise decir con No, el práctico este de no, teoremas. es una broma, por favor, es una broma. No, nos fuimos para atrás, estábamos hablando de Bolzano, nos fuimos para atrás, Está vamos bien. echando cositas. Ya no, los chicos van re bien. Ya alguien preguntó por el último de funciones continuas. Van más que bien. Van perfecto, impecable. Porque no teníamos que empezar esta semana con derivada, perdón, pregunto. El lunes. ¿El lunes se va a dar clases? ¿No hay semana de estudiante que no se puede dar teoría? No, sí, ahí mandé en el Ay, capaz que no lo leí. No, WhatsApp. Porque viste que algunas facultades, lo que pasa es que viste que estoy un poco allá, un poco acá y no me acuerdo de lo que leí. Me voy anotando cosas. Tengo un almanaque grande al costado y voy anotando cosas, pero se ve que eso no lo anoté. Porque en otras facultades viste que se da la semana. Igual, en informática no se da la semana, o sea que se sigue todo normal. En FAEA sí, y solamente se puede dar consulta. No, acá no. El miércoles, o sea, lo hablamos con los chicos, preguntaron, mientras estábamos en clase y ahí sobre la hora le pregunté a Víctor, y Víctor, que es el que está más empapado del tema, me dijo que acá, en Análisis Sur, eso es lo que me respondió. Acá no tienen, los chicos de Análisis 1 no tienen la semana del estudiante.